pusimos a ir acerca de Hermann Hesse, algunos más, otros menos. Yo sé que vos sos una especie de exégeta. No, leí un libro. ¿Leíste un libro? Bueno, eso te transformaría en un exégeta. Leí luego te pones pensando y me lo acuerdo, tengo que leerlo. Claro. Pero ahora he leído hace poquito Siddhartha, que me dijeron que la hacen bosta en la obra de... Sí, la destruyen, Bueno, la adaptación es triste. A lo mejor no estaban pensando en Hesse. Se basa, exactamente, se basa en Siddhartha en la historia, pero bueno, es una versión un poco... Que cuando uno es tan egocéntrico y quiere que todo caiga sobre uno, y hace interpretaciones desde uno interpreta desde uno las cuestiones, ¿no? Porque, y sí, por supuesto. Uno interpreta desde uno, llevándose uno a la ¡No me rompa la bola! Bueno, a ver, para que la gente entienda, vos querés decir, estás haciendo referencia a la autorreferencialidad del señor Flavio Mendoza. Muy bien, bueno, buenísimo. Ahí se me no nos convocaba Flavio. Nos convocaba Hermann Hesse. Digo, para echar un manto de piedad. Sí, bueno. Sí. Digo, pensaba desde dónde hacer un abordaje contemporáneo, si me permite el término, de Hermann Hesse, un abordaje que tenga que ver con cuestión actual, con lo que hoy nos atraviesa. Y me parece que hay dos de las obras de Hesse, una es Siddhartha y la otra es El lobo estepario, que nos podrían llevar hasta ahí. Hubo, mientras repasaba alguna información, me llamó mucho la atención que Hesse, en una carta a Thomas Mann en 1933, se declara neutral políticamente. Ese me pareció un dato muy significativo. Y también, recordemos, en 1933 Hitler está llegando al Parlamento alemán, ¿sí?, a través del voto popular. Cualquier parecido con la realidad hoy en Latinoamérica y en algunos otros lugares del planeta, sí, es pura coincidencia, podríamos decir. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que hay dos cuestiones que giran en torno a Hesse y que podrían traernos hasta hoy y ver su vigencia o no. En Siddhartha lo que se supone que hay es una crítica a la sociedad de su época, una crítica desde el campo de la literatura que los frankfurtianos, pienso en Marcuse, pienso en Horkheimer, pienso en Adorno, hicieron desde el campo de la filosofía. Esta unidimensionalidad de la condición humana, donde parece que lo único que cuenta, aquello que la técnica y el capital hecho tecnología pueden hacer con la vida de las personas. Recordemos que entre guerras y sobre todo y la riqueza, ¿no? Recordemos que entre guerras y sobre todo post Segunda Guerra Mundial, en Europa, a partir de la reconstrucción, se establecen los estados de bienestar. Los nórdicos son los primeros en establecerlos, y hay una especie de unidimensionalidad donde lo que quedaría olvidado, siguiendo a Heidegger, sería el espíritu, el hombre. ¿Sí? Algo de eso me parece que hay en Siddhartha. Y Siddhartha es un camino de una persona que abandona todo varias veces, después como que conoce el deseo, conoce la sexualidad en su máxima expresión, conoce la riqueza, y luego se da cuenta que todo eso no lo lleva a ninguna parte por sí solo, ¿no? Claro. Es el viaje del héroe en busca de sí mismo, que es lo que plantea también un poco con Demian Hermann Hesse, esa que habla, hay un personaje que habla en primera persona, el paso de la infancia a la madurez, y lo que plantea Hermann Hesse es siempre cómo la respuesta estaría en uno mismo, ¿no? Esta cuestión también vinculada al gnosticismo, que tiene que ver con, dice, lo peor que le puede pasar a un ser humano, y lo mejor, es emprender el camino que conduce hacia uno mismo, que implica este viaje del héroe, que pasa por distintas etapas rumbo al elixir, ¿no? Al nirvana. Claro, pero que tiene que pasar por todas las grandes pruebas que lo destruyen y que lo vuelven a constituir. Un poco es eso, que también es lo que analiza Joseph Campbell en los 12 pasos del héroe, en El héroe de las 1000 caras, que es un hermoso... Joseph Campbell es un antropólogo que analiza los relatos de la humanidad a través de los 12 pasos del héroe. Y me parece que en Demian está muy claro eso. ¿Es de Gandhi los 12 pasos o no? No, es de Joseph Campbell, un antropólogo. No, 9 tenía... Ahora que me acuerdo, Gandhi tenía 9. Yo te seguía y
Recordaba también esta cuestión de cuánto fue de influyente Hermann Hesse para lo que fue el movimiento hippie, el movimiento de contestación en los Estados Unidos en los 60 y 70, ¿sí? A partir de lo que vos planteabas, Fer, de Siddhartha y este camino hacia uno mismo, en lo que vos acabás de plantear. Después está la Beat Generation, ¿no? Claro. Que son escritores que Claro. ya Sí. abrevan de él. Y ahí Sí. están todos, ¿no? Está Kerouac, Exactamente. no sé Que marcan una especie de... nunca... hay cuatro. Nunca uno tiene tan claro cómo se pronuncia el Jack nombre. Kerouac, sí. Marcan como una especie de indagación, ¿no? Sí. Yo a Demian, por ejemplo, la recomiendo para chicos, más chicos. Yo tuve contacto con esa obra a los 10 años y me quedó siempre, ¿qué significará esto? Que lo peor para un ser humano es emprender el camino que conduce a uno mismo. Y lo mejor también. Pero ¿por qué? ¿Qué era lo que quería decir eso? Si uno está bien con uno, pensaba yo, y después con el tiempo y la experiencia me di cuenta. Pero digo, está bueno como una pregunta filosófica Uno cuando es niño, temprana. o cuando es joven se encuentra con determinadas frases del campo de la literatura que le hacen mucho ruido. A mí la que siempre me hizo mucho ruido fue la de Shakespeare en Hamlet, esto de no ser. Esa es la cuestión, y yo decía, bueno, pero acá no hay muchas vueltas, y la cuestión es ser. Y después uno entiende que es un poco más complicado. Pero volviendo a esta influencia de Hesse para lo que fue... Estaba pensando en alguna frase de Platero y yo, porque no, era lo que leía. Bueno, pero si uno sabe buscar, por ahí encuentra en todos lados. Sí, no, Platero y yo está bueno. Digo, ¿qué habría para el presente de ese planteo de Hesse y de la generación hippie, la generación beat? ¿Habría un retorno? Podríamos decir que hoy podríamos plantear un retorno a la naturaleza en términos neorrománticos. ¿Es Hesse un neorromántico en ese sentido? O en realidad, ¿es Hesse un romántico del cual se abreva y después se puede construir un neorromanticismo? Yo la verdad no lo tengo muy claro y no tengo la sensación de que esté planteando eso Hesse en Siddhartha, ¿sí? Sí creo que hay un ensamble entre algunos aspectos relacionados a la cultura budista, a la cultura oriental, como una forma de crítica a el vaciamiento del espíritu de Occidente. Y en eso me parece que es un tipo fiel a su época, solo que prefigura en esa crítica a la unidimensionalidad lo que sería hoy el tipo de subjetividad contemporánea. Bueno, tiene que ver con... Yo cuando decís unidimensionalidad pienso en la globalización, tenida en cuenta no como algo positivo, sino como algo negativo, en que hay una sola manera de ver el mundo. Y hoy, mira qué casualidad, se conocieron los candidatos al Oscar, y una de las candidatas es una aborigen, Yalitza se llama. Sí, Yalitza. ¿El apellido No, yo tampoco en este momento. Sí, el nombre pues me gusta. Quizá la muestra de todo lo contrario, que en la diversidad, por ahí esta piba, que estaba en un pueblito, era maestra, anonimato absoluto, participó en esta peli, mostrando lo que hizo su clase y su gente en el México de los 70, y de repente hoy va a ser una de las candidatas al Oscar junto a actrices de la puta madre. Glenn Close está como, Glenn Close, una gran actriz. Por ahí es un llamado también a los que comunican a través del cine, del arte, para buscar de nuevo en lo de uno, en lo genuino, en lo auténtico, buscar en eso la autenticidad y lo real, porque si no nos quedamos en lo que nos llega hoy a través de la crítica mía anoche a las noticias estúpidas, tiene que ver con eso. Nos están invadiendo, claro, con pelotudeces, y al lado nuestro quizás está un tipo necesitando que le hagamos una buena nota, digo, a los periodistas, sobre temas reales que nos están pasando. Uno siempre le busca una patita más al gato, y respecto de lo que dice Fer, uno podría decir, bueno, pero en realidad la inclusión de estas comunidades que muestran cómo la vida también fluye en otros lugares, tiene que ser siempre hecha desde el ojo del amo o desde aquel que tiene el discurso oficial acerca de las cosas. O sea, va a ser premiada con un Oscar, y de no haber sido premiada por la Academia... No, pero ya es una éxito la peli, por sí misma. No, pero yo no estoy cuestionando... Sí. ¿no? Yo creo que lo del Oscar puede ser incluso hasta una demagogia del Oscar, claro, darle los premios. Sí, porque hay toda una crítica que se puede hacer respecto a eso, ¿no? En realidad, ver la peli, yo te digo, mirala,
si querés la vemos juntos, hacemos un cine debate. Hacemos un asadito además. Y de dura es larga, pero no sé si tenés podemos hacer primero el fuego, cenar. Bueno. Todo tenemos. No, pero digo, o sea, ya más allá de la demagogia de Hollywood, más allá de la plataforma que fue Net, se pudo ver una historia mínima, contada muy simple, no sé, con mucha tecnología obviamente. Sí, bueno, pero digamos, el hecho de haberle dado el lugar a ella, a esas tantas criadas o esas mujeres que domésticas, ya es una decisión interesante, más allá de que uno sea discutible o no de qué forma lo hizo, ¿no? Tomando cierto distanciamiento la cámara o no, qué implica, qué significa eso. Pero bueno, volviendo más a Hess, justamente el viaje que hace esta actriz, ahora actriz devenida en actriz, porque ella es una profesora, también creo que tiene que ver con el viaje que propone Hess. Porque ella, siendo una absoluta desconocida, creyendo que su camino era la docencia, en una entrevista comprende que el cine no era muy diferente de lo que estaba haciendo, que también se puede enseñar y dejar en claro algunos conceptos que llegan universalmente a todos. Claro, nos fuimos con Roma. Pero... Sí, está bien, pero por ejemplo, a ver, retomando Hess para la política, respecto del movimiento hippie en su momento y respecto del lobo estepario y algunas cualidades de la personalidad de Hess. Un tipo que fue muy difícil de asir por partidos políticos o por causas colectivas, un tipo de prácticas más bien anárquicas. En ese sentido, encaja aquello de la neutralidad política en 1933. Y me parece que el lobo estepario estaría planteando algo de eso. Ahora, la pregunta es si lo que Hess muestra en el lobo estepario tendría algún tipo, o habría allí algún tipo de contestación política hoy. Yo lo estoy pensando, ¿sí? No es que tenga la respuesta. La sensación que me da es que toda propuesta que vaya por el lado de un anarquismo que no termine de hacer lazo, a mí particularmente no me seduce. Podemos discutir un rato si se quiere, y me parece que eso es lo que estaría en juego en esa obra tan seductora a partir del título incluso.